Hola, buenas tardes. Soy Sebastián Torre. Soy pescador submarino, soy deportista federado y practico la pesca submarina desde hace 34 años. En este vídeo, en el que pretendemos denunciar o poner de manifiesto una incorrección jurídica y lo que pensamos que es una discriminación hacia el deporte de la caza y la pesca deportiva, lo que no quiero que piense la gente es que lo hacemos con intención de que nos permitan pescar ya en lugar de esperar la fase 2, que es lo que prevé el gobierno, de aquí 15 días. En absoluto esta es nuestra intención. Nuestra intención es hacer ver y dar voz a lo que creemos que es una injusticia y una desigualdad respecto al resto de deportes en España. Como he dicho antes, quiero dejar claro que no se trata de empezar antes o después a volver a retomar nuestra actividad deportiva como el resto de actividades deportivas en España. Lo que quiero denunciar, lo que pretendemos denunciar, esa incongruencia que parece ser no tener motivación sanitaria, en la que el deporte de la caza y de la pesca es discriminado respecto a cualquier otra actividad deportiva española. El por qué los pescadores y los cazadores deportivos no podemos ejercer nuestra actividad deportiva individual cumpliendo con las exigencias sanitarias cuando practicamos el deporte al aire libre. Esa es la circunstancia en la que yo me encuentro y me siento discriminado pensando que atenta a mi principio de igualdad respecto a otras personas que sí pueden practicar su deporte y mi principio a la libertad de circulación. En el momento en que yo pueda salir a hacer deporte que yo quiera practicar, pero sin embargo no me lo permiten. Y lo que no entiendo, y quiero dejar recogido en este documento, es ese proceso de plan de desescalada en cuanto al deporte, a la iniciativa que toma el gobierno español para facilitar el retorno a la actividad deportiva, a la actividad física en exteriores, en por qué, por ejemplo, en la fase 0, en que dos órdenes ministeriales regulan cómo podemos hacer el deporte en el exterior, cumpliendo con unas directrices sanitarias de prevención y que son de obligado cumplimiento, y la caza y la pesca en esa fase 0 estaba permitida porque estaba implícita en la norma que regulaba las actividades individuales en el deporte en el exterior, y resulta que ahora en la fase 1, que entrará mañana en vigor a las 00, es decir, en pocas horas, entrará en vigor y restringe absolutamente y de forma expresa todo lo que es el deporte de la caza y la pesca deportiva y permite cualquier otra actividad deportiva individual en detrimento de nuestro deporte. Es lo que no entiendo. Por eso lo que yo veo que aquí hay la fase 0 para el deporte individual, para la actividad física individual en exterior, la fase 1 que permite, además de esa actividad física individual en el exterior, con la aplicación de, por ejemplo, la utilización de recursos como instalaciones deportivas, centros de alto rendimiento, polideportivos con unas restricciones importantes, evidentemente, pero en el deporte de la pesca y de la caza deportiva, y concretamente en mi deporte, que es la pesca submarina, de la fase 0 a la fase 1, parece ser que nuestro deporte pasa a una fase nueva que se llama la fase, desde mi punto de vista, fase -1. Para que entendáis un poquito lo que os explicaba de la aplicación de la actividad física deportiva en espacios abiertos, que lo veáis gráficamente, pues me cojo y me voy al ordenador. Y el gobierno de España, inicialmente cuando aprobó el plan de desescalada al Consejo de Ministros, publicó en su propia web un documento en el que explicaba cómo iba a producirse ese plan de desescalada si todo, la previsión iba bien y el tema de la contención y la disminución del contagio y el tema de la contención también a nivel de la sanidad pública funcionaba, pues iban a llevar a cabo, ¿vale? Entonces, aquí vemos que este documento es una previsión orientativa para el levantamiento de las limitaciones del ámbito nacional establecidas en estado de alarma. Es decir, este documento que veis aquí, esto no es un documento que se haya publicado en el Boletín Oficial del Estado. Es un documento orientativo, un documento informativo que lo que hace es informar, orientar, dar las pautas con las cuales el gobierno pretende llevar a cabo ese plan de desescalada si todo va como está previsto, es decir, si va disminuyendo toda esta situación que nos provoca una serie de circunstancias que nos obligan a tomar decisiones como las que está tomando el gobierno en cuanto a la limitación de derechos y libertades. Bueno, pues este documento que veis aquí
Si vamos bajando, establece que se van a realizar en diferentes fases. Recordemos que esto es un documento orientativo, es un documento informativo, no es rango de ley, no es norma que se aplica en el Boletín Oficial del Estado. ¿Qué hace el gobierno? Pues publica este documento en el que explica cómo pretende hacerlo, ¿de acuerdo? Y para llevar a cabo este plan de desescalada en las diferentes fases, lo que va a tener que hacer es legislar, va a tener que establecer, en este caso, órdenes ministeriales, redactarlas, publicarlas en el Boletín Oficial del Estado, y una vez entran en vigor, comienza ese plan de desescalada en diferentes fases. Empezamos recientemente, la semana pasada, con la fase 0, el fin de semana pasado, y para ello, pues, entre otras cosas, publicó 2 órdenes ministeriales que afectaban a el deporte o la actividad física cuando la realizamos de forma individual en espacios abiertos, en espacios libres, ¿vale? Hablaba primero del deporte no profesional, que fue la primera orden ministerial que sacó, y luego del deporte profesional y federado, en el que se incluyen los deportistas de alto nivel. Pero esto simplemente es una orientación, no tiene rango de ley, no tenemos por qué pensar que esto es de obligado cumplimiento. Para ello, el gobierno lo que hizo es, por ejemplo, para regular cómo debíamos hacer nuestra actividad física individual en exteriores, lo que hizo es, pues, publicar en el Boletín Oficial del Estado las órdenes ministeriales que derivan del estado de alarma, de esta situación de estado de alarma, y en consecuencia de ello sí que son de obligado cumplimiento porque entran en vigor, como por ejemplo la que entrará esta, que estáis viendo en pantalla, que es la que entra mañana a partir de las 00, es decir, en unas horas. Y la que corresponde en este caso a una parte importante del territorio español en la fase 1, ¿de acuerdo? Volviendo nuevamente al documento orientativo, ese documento orientativo, en su fase 2, cuando hablaba de la pesca y la caza deportiva, a ver si lo localizo, cuando hablaba de la pesca y la caza deportiva, las ubicaba orientativamente, de forma informativa, en un apartado que era agricultura, en la segunda fase, en esta columna, en la segunda fase, reanudación de la caza y de la pesca deportiva. ¿De acuerdo? Lo que ocurre que cuando ellos legislaron en la fase 0, que es esta, el deporte individual que se practica con una serie de parámetros y una serie de directrices de sanidad de obligado cumplimiento para evitar el contagio, deporte profesional y federado y deporte no profesional en la fase 0, por supuesto en esta fase 0 la pesca y la caza deportiva estaban incluidos porque eran actividades que efectivamente se podían ejercer, se podían practicar de forma individual sin ningún tipo de género de dudas que podía conllevar un contagio o generar un problema a nivel sanitario. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Que ahora en la fase 0, estamos acabando hoy la fase 0 y pasaremos mañana a la fase 1, en la que, en cuanto al desarrollo del deporte individual, nos permitirá, por ejemplo, pues, acceder a instalaciones deportivas cerradas, como de polideportivos, como centros de alto rendimiento, etcétera, con muchas restricciones, por supuesto, evidentemente por necesidad sanitaria, pero ya tenemos un pasito más en cuanto al deporte individual. Pasamos del deporte exterior, con una serie de características muy concretas y de carácter individual, al deporte individual, que ya también podremos hacer en instalaciones que ya no serán al aire libre, o al menos serán instalaciones pues preconstruidas, es decir, como un polideportivo, una instalación deportiva, incluso creo que gimnasios y, por supuesto, los centros de alto rendimiento. Pero ¿qué ocurre? Que el gobierno español, en esta fase 1, mientras que en la fase 0, incluidos como cualquier otro deportista que hacía el deporte con carácter individual, estaba la pesca y la caza deportiva y, por supuesto, la actividad que a mí me apasiona, que es la pesca submarina, en la fase 1 lo que hace es, de forma expresa, de forma escrita sobre la norma, que ahora me voy otra vez al Boletín Oficial del Estado, ¿vale? En esta orden ministerial del Ministerio de Sanidad, que regula nuevamente cómo será el deporte en actividades como polideportivos, instalaciones de alto rendimiento o centros deportivos. En esta fase 1, que en principio es una fase más flexible, como os decía antes, lo que hace es prohibir de forma expresa, es decir, recoge en la misma norma, en la propia orden ministerial, que todos los deportes
que se hagan en España, absolutamente todos, es decir, cualquier disciplina deportiva, siempre que cumpla con los parámetros que nos obliga el Ministerio de Sanidad en cuanto a la prevención del contagio, se pueden hacer. Pero la pesca y la caza deportiva, y por supuesto lo que a mí me gusta practicar desde hace tantos años, la pesca submarina, quedan excluidos. Excluidos, es decir, se permite cualquier tipo de actividad física deportiva, cualquiera de ellos, menos la caza y la pesca deportiva. Para concluir esta exposición gráfica relativa al plan de desescalada que se recoge en este anexo, que recuerdo es un documento orientativo, un documento que informa al ciudadano de cómo se va a desarrollar ese plan de desescalada y que no es norma de aplicación. Las normas de aplicación son aquellas de las que se servirá este plan a través de estas fases para poderlo llevar a cabo y que se publican en el Boletín Oficial del Estado. Pues si entonces en la fase 0, no miréis laboral o personal, si en la fase 0 se permitía el deporte individual en el exterior con unas características y en la fase 1 se va a permitir a partir de mañana, además del deporte individual en el exterior, también en instalaciones deportivas, evidentemente con restricciones importantes por motivos sanitarios evidentes. ¿Por qué motivo nosotros, que en la fase 0 podíamos pescar y cazar, porque no estaba reglamentado su prohibición, en la fase 1 nos lo prohíben? Y entonces, ¿qué tipo de desescalada es para nosotros, para los deportistas de la caña, para los deportistas de la pesca submarina y para los deportistas de la caza? Entonces yo entiendo que tendría que crearse una fase más diferente al resto del deporte español que está aquí, porque como nosotros ya estamos aquí, pero nos han excluido, podríamos crear una última fase, que sería la nuestra, que sería la fase -1 para la caza y para la pesca deportiva. Es decir, aquella fase en la que estaríamos aquí nosotros, los deportistas del territorio español podrán hacer toda la actividad que les permite el gobierno, pero como aquí nos lo prohíben, en lugar de estar de la fase 0 a la fase 1, pasamos a la fase -1 para la caza y la pesca deportiva. Para concluir esta exposición gráfica utilizando el ordenador, os muestro unos ejemplos, ¿de acuerdo? Esta es una imagen reciente de estos días, en el momento en que las personas pueden hacer ejercicio y pueden salir a pasear entre las 8 y las 23 horas. Esto es un paseo de una ciudad española, ¿de acuerdo? Esto actualmente está autorizado por el Ministerio de Sanidad durante el estado de alarma, ¿de acuerdo? Esto es la imagen de un chico que está pescando con el kayak en el mar. Actualmente, de momento, se puede hacer hasta hoy. Mañana ya estará prohibido. Es decir, el riesgo de contagio de este señor en la piragua con tanta gente alrededor, esto conlleva genera un grave riesgo a la sanidad pública. No lo han prohibido. ¿De acuerdo? Esto es una imagen de la playa de Palma, una de las playas de Palma, con el fondo de la catedral, como veis, con todas las personas pues paseando, algunos haciendo ejercicio, paseando. En pocas palabras, esto también es una actividad que hoy en día está permitida. ¿De acuerdo? Este acopio de personas, esta aglomeración de personas está permitida. Esta actividad, este señor que está sentado con su caña, que no está acompañado por nadie, este señor a partir de mañana, legalmente, con la ley en la mano, porque hay una orden ministerial que sí lo explica y lo recoge, no podrá hacer este tipo de actividad. Y esto, pues no sé yo cuál es la motivación sanitaria para prohibir este tipo de actividad deportiva. Y por último, os pongo un otro ejemplo, bastante gráfico. Esto también es un paseo de cualquiera de nuestras ciudades. Estos son fotografías tomadas recientemente. Esto es un momento en que las personas tienen derecho a salir a pasear a partir de las 8 de la tarde y hacer deporte a las 8 de la tarde, y pues aquí te encuentras pues todo, gente paseando, gente haciendo actividad individual deportiva, y bueno, ya podéis hacer una idea de que esta actividad, esta aglomeración de personas está permitido por ley, pero sin embargo, esta pescadora submarina que se encuentra en el mar, en el medio marino, sin nadie alrededor, sin posibilidad de contagio alguno, pues desde mañana, concretamente cuando entre en vigor la nueva orden ministerial, que ya está aprobada y entra en vigor mañana a las 00, pues esta actividad también estará prohibida. Me gustaría saber cuáles son las razones sanitarias para prohibir la caza y la pesca deportiva y permitir el resto de actividades y deportes en España si se realizan de forma individual con los parámetros sanitarios. Me gustaría saber cuáles, que me la expliquen. Para concluir mi intervención y mi denuncia, solo os contaré un detalle
normativo de la orden ministerial que mañana entra en vigor. Afecta a los deportistas de alto nivel. ¿De acuerdo? Los deportistas de alto nivel son aquellos deportistas de élite que representan a España en las competiciones internacionales y que además han conseguido resultados en los que han encumbrado a España al podium, por ejemplo. ¿De acuerdo? Pues en el ámbito de los deportistas de alto nivel hay un grupo pequeño de deportistas dedicados a la actividad subacuática, en concreto a la pesca submarina, que mañana, habiendo sido tal vez campeones de Europa, campeones del mundo o representantes de la sección española, no podrán hacer su deporte como el resto de deportistas de alto nivel españoles. Serán los 7, 8 o 10 deportistas que no podrán hacer su actividad deportiva como el resto de deportistas de la élite española. ¿De acuerdo? Y para más INRI hay un artículo que es inclusive gracioso, por no decir bochornoso, que habla de la vuelta a abrir las instalaciones deportivas a la actividad individual, con una serie evidentemente de parámetros de prevención sanitaria. Pues resulta que cuando habla de los centros de alto rendimiento, aquellos centros en que trabajan los deportistas de alto nivel y de alto rendimiento, es decir, las escuelas importantes del deporte español y aquellos que ya están consolidados como deportistas de élite, ¿de acuerdo? Pues resulta que los pocos deportistas de alto nivel en el ámbito de la pesca submarina ni tan siquiera, ya no es que no los dejen ir al mar a practicar su deporte, es que no les prohíben de forma expresa que también puedan acudir a los centros de alto rendimiento, para que veáis cuál es la incongruencia absoluta que no tiene nada que ver con el ámbito y la motivación sanitaria. Hola a todos, soy Malen Sar, deportista de alto nivel, reconocimiento recogido en el Boletín Oficial del Estado del 30 de diciembre del 2019 en actividades subacuáticas, en mi caso la pesca submarina. Deciros que mi indignación es total referente a lo que está pasando con nuestra actividad, por todo lo que ha explicado Sebastián. Me siento discriminada, ninguneada e indignada en comparativa a todas las actividades deportivas que están en práctica ahora mismo y que permite el gobierno. Mi sentimiento como persona y deportista es que nos han recortado de un plumazo todos nuestros derechos. Con eso quiero decir que nos han excluido, bajo mi punto de vista, de toda la actividad deportiva española. Que alguien del gobierno o del Ministerio de Sanidad en este caso me explique el motivo sanitario que tienen para que yo y otros deportistas de alto nivel y rendimiento, de caza y pesca deportiva en este caso, no podamos practicar el deporte que nosotros defendemos en una competición internacional representando a España, en este caso también. Por favor, pido que me lo expliquen, porque yo no lo entiendo. Para finalizar este vídeo, solo queremos expresar nuestro sentimiento sincero hacia todas aquellas personas que han fallecido o han perdido a un ser querido o han enfermado. Por todos ellos esperamos de corazón que más pronto que tarde recuperemos la salud, todos, y retomemos la normalidad de nuestras vidas. En nuestro caso, nosotros nos vemos en el mar.